Saludos, espero que se encuentren bien. Vamos a probar el teorema de convergencia monótona de Lebesgue. Vamos a anotar por aquí entonces, ¿no? Ay, me falta cambiar la pluma. Muy bien, teorema. Y como les decía, es el de convergencia monótona de Lebesgue. Muy bien, ¿qué nos aporta este teorema? Bueno, nos habla de que cuando tenemos una sucesión que siempre es creciente, podemos integrar el límite de estas funciones y va a ser lo mismo a sacar el límite de las integrales, ¿no? Es de este estilo de teoremas. Entonces los ingredientes sean x, sigma y mu, un espacio medible, y Fn, una sucesión de funciones medibles e integrables. Muy bien. Entonces, si la sucesión es monótona y se define f como, voy a poner bien escrito, f de x igual al límite cuando n tiende a infinito de f sub n en x, se tiene que el primer inciso es que f es una función medible sobre x. Y el segundo, precisamente, es este intercambio de límites, ¿no? O sea, el límite, cuando n tiende a infinito, de la integral sobre x de esto, coincide con la integral sobre x de toda la función. Vale, vamos a probar este teorema. Para probar A es muy simple, ¿no? A básicamente ya tiene palomita. Y esto es pues porque como la familia es como la sucesión es monótona, entonces pues el f de x, que es igual al límite cuando n tiende a infinito de cada fn de x, pues coincide con el supremo sobre n de las fn de x, ¿no? Y pues bueno, ya revisamos que las funciones medibles son cerradas bajo supremos, entonces f es medible. Muy bien, el inciso A era muy fácil. Ahora vamos a probar el inciso 2, ¿no? ¿Cómo probamos B? Bueno, pues hay varias formas de hacerlo. Vamos a probar precisamente primero que el supremo de la función existe, ¿no? Entonces, más bien el supremo de las integrales de las funciones simples por debajo de f, ¿no? Queremos probar B, entonces hay que ver primero que la integral está definida. Entonces tomamos h, una función simple e integrable sobre x, tal que pues la función h se queda por debajo de la función f, ¿no? Perfecto. Entonces lo que vamos a probar en esta ocasión nada más es una desigualdad, ¿no? Entonces lo que vamos a probar es que la integral sobre x de esta h respecto a la medida se queda por abajo del límite de estas funciones. Esa es nuestra proeza en esta parte, ¿no? Y ya con eso, pues, si el límite de esas funciones existe, nos garantizará automáticamente
que la función es integrable, ¿no? Porque sería una cota para todas estas y por lo tanto al tomar el supremo pues ese existiría. Muy bien. ¿Cómo le hacemos aquí? Pues vamos a ocupar un trucasísimo, ¿no? Vamos a ocupar casi todo lo que hemos desarrollado hasta el momento. Entonces, lo que vamos a hacer aquí de entrada es considerar una alfa que sea un real entre 0 y 1. Y se define para cada i en los naturales d sub i. ¿Quién va a ser d sub i? Bueno, estos van a ser los elementos en x que cumplen con la propiedad de que alfa por h valuado en este x es menor o igual que fi en x. Aquí es menester ver que DI es medible, de hecho, ¿no? Y eso es pues porque es la preimagen de una función medible. Se puede ver precisamente como la preimagen del cero cerrado infinito de la función que les gusta, f de i en x menos alfa por h en x, ¿no? Entonces eso nos prueba que cada DI es un conjunto medible. Muy bien. Hay otra cosa, ¿no? Como las f's y son una sucesión monótona, entonces DI tiene que estar forzosamente contenido en DI más 1, ¿no? Y esto es pues porque si X está en DI, entonces pues cumple la fórmula que me determina al DI, pero la sucesión es monótona, entonces esto es menor o igual que f de i más 1 valuado en X. Pero entonces, pues, si nos olvidamos de la parte de en medio, pues nada más se queda esto. Y pues esto lo que nos está diciendo es que X vive en DI más 1, ¿no? Lo voy a poner así, observación. Y ese es el argumento, bueno, la prueba, pues, ¿no? Muy bien. También afirmamos, fíjense, que así como se definieron estos DIs, pues con su unión ya se tapa todo el conjunto X, ¿no? La contención de derecha e izquierda es trivial, ¿no? Porque cada DI es un subconjunto de X, entonces falta ver, falta probar que X está contenido en la unión. Entonces solo vamos a checar ese cachito, ¿no? Entonces sea X en X. Y entonces hay de dos opciones, ¿no? El caso 1 sería que el límite sobre n de las f de n en X fuera infinito, ¿no? Y entonces, ahora sí, aquí ocupamos una cosa. Pues como h es una función simple e integrable, entonces solo toma una cantidad finita de valores reales, ¿no? Entonces en esa x habrá tenido que tomar alguno de esos valores reales. Y entonces pues si el límite de esta sucesión es infinito, pues forzosamente tendrá que existir un natural donde alfa por h en x sea menor o igual que fn con ns natural en x, ¿no? Y esto es pues porque precisamente si para cada fn de x estuvieran por abajo de manera estricta que alfa por h, entonces eso nos obligaría a la fuerza que alfa por h de x fuera infinito. Y eso pues no se puede por la definición de una función simple e integrable, ¿no? Y bueno, esto lo que nos está diciendo es que x vive en dn, ¿no? Muy bien. Ahora, en el caso 2 falta, ¿no? ¿Cuál es el caso 2? Pues precisamente que el límite de estas cosas fuese finito. Y entonces, ¿cómo correría ese argumento? Bueno, pues como alfa es menor estricto que 1, entonces pues h por alfa por h de x es menor estricto
que h de x, y esto es menor o igual por la elección de la h que de nuestra f, ¿no? Entonces, en particular, nótese que aquí hay un menor estricto que f, ¿no? Y entonces, de manera análoga, pues tiene que haber una n que sobrepasa mayor o igual f de n en x que x en alfa por h, ¿no? Porque si todos estuvieran por atrás, pues entonces también f de x tendría que estar por detrás de alfa por h, ¿no? Lo cual no se puede. Entonces, otra vez, existe un n de tal forma que alfa por h de x es menor o igual que esta f en x, ¿no? Y pues de nuevo, entonces ya acabamos. Esta x está en dn. Órale, un montón de cosillas, ¿no? Entonces, pues ya ahora sí, por lo tanto, la unión de estos elementos es el conjunto X, como se quería probar. Muy bien, ahí vamos, ¿eh? Ahora, para seguir con nuestro argumento, les recuerdo que todo esto lo estamos haciendo para probar precisamente esta parte, ¿no? O sea, que la integral de f se queda por abajo del límite de las integrales, ¿no? Entonces, todo eso es lo que estamos haciendo, ¿eh? Muy bien. Ahora, para seguir con este trabajo, ahora vamos a definir una función, de hecho una medida, ¿no? Igual sobre los elementos medibles de sigma, que es la que nos va a hacer una chamba de sacar un límite con la teoría que ya hemos probado, ¿no? Por ahí probamos que si tenemos una familia creciente de conjuntos, como esta de los DIs, entonces la medida de la unión tiene que ser el límite de las medidas de cada elemento. Eso es lo que vamos a usar. Y entonces vamos para usar eso para construir una medida, ¿no? Entonces definimos lambda, que a cada elemento de sigma le va a asociar un real. Le voy a poner extendido para evitarnos broncas. Les recuerdo que en la literatura que cada quien elija vienen estas cosas y hay que tomarlo en cuenta nada más, ¿no? A la hora de hacer los cálculos. Muy bien, ¿cómo trabaja esta lambda? Bueno, pues lambda en un conjunto A no va a ser otra cosa más que integrar sobre ese conjunto a la función h respecto a la medida mu, ¿no? Y entonces veamos lo siguiente, a ver. ¿Quién es alfa en lambda de un D sub j? Pues por definición sería alfa por la integral sobre D sub j de la función h respecto a la medida mu. Ahora, esto se los dejé de tarea y es probar que en el caso de la integral de funciones simples y medibles, las constantes entran a la integral. Entonces esto es la integral. Ay, aquí cometí un error. Mejor saco el cúter. Perfecto, ahora sí. Es sobre D sub j, ¿no? Para no cambiar nada, precisamente, gracias. Bueno, y entonces ahora sí, aquí hay una desigualdad porque dj está definida de una manera. Son los puntos para los cuales la h por alfa está gobernada por la j décima función. Entonces esto es por la monotonía de la integral. Les digo que esta es una prueba que ocupa bastante de lo que ya hemos hecho. Entonces eso está por debajo de la integral sobre dj de la función fj. Por la pura definición de dj, ¿vale? Muy bien. Y pues aquí precisamente, pues, si es sobre dj eso, pues en particular esto es menor o igual que la integral, y ahora sí sobre todo el espacio, de respecto a la medida mu, ¿vale? Muy bien. Y bueno, pues esto entonces, lo que nos dice, ahora por la definición de f, ¿no? Que es justamente el límite, podemos decir entonces que esto es menor o igual que este límite de aquí. Ahora, pero veamos una cosa, ¿no? ¿Quién es
lambda de dj. Y así puesto solito, olvidándonos de todas las cuentas, pues esto es menor o igual que el alfa, por eso se pidió mayor estricto que 0 para poderlo pasar dividiendo. Y arriba nos seguimos quedando con el poderosísimo límite cuando n tiende a infinito de esta sucesión, ¿no? Perfecto. Y pues una cosa aquí. Bueno, todavía no la voy a usar. Pero ya casi estamos por terminar. Les recuerdo que todo este rollo era para hablar de esta integral, ¿no? Porque es una h agarrada arbitrariamente y entonces lo que queremos es que corra para hablar del supremo de todas esas h's, ¿no? Pero bueno, esto es la lambda de dj. Entonces esto es menor o igual que este límite sobre n de esta sucesión entre alfa, ¿no? Y entonces, pues si alfa tiende a 1, se tiene que me falta algo aquí, ¿no? Sí, ya estoy haciendo ya estoy desvariando, ¿no? Dejen borro este cachito, sí. Me fui muy mal, perdón. Eso hasta ahí está sin bronca alguna, ¿vale? Si es que me faltó tomar algo en consideración, discúlpenme. Ahora sí. Queremos computar esta integral, ¿no? La de la h. De hecho, la queremos acotar así por algo que no dependa de h para después disparar con la definición de supremo, ¿no? Ok. Ahora, esta integral, pues por la definición de la lambda, pues también concuerda con la medida de todo el espacio X. Pero ahora sí, todo el espacio X se podía recuperar como la unión de los dn's, ¿no? Por eso hicimos estas cuentas. Y entonces por un teorema que ya tenemos, esto concuerda con el límite sobre n de las lambdas de las dn's, ¿no? Pero esto entonces es menor o igual. Perdón. ¿De qué es menor o igual? Pues ya teníamos esta. Cada lambda de dj es menor que que esta quebrado, ¿no? Entonces le voy a poner el quebrado aquí para no tener problemas. Entonces esto es menor o igual que esto, ¿no? Muy bien. Y entonces ahora sí, pues si alfa tiende a 1, entonces la integral sobre x de la función h respecto a mu es menor o igual que este límite. Y entonces eso lo que nos está probando es que la integral de f existe y además se queda por debajo del límite de esta sucesión. Muy bien. Ahora nos falta ver el otro cacho ya nada más, ¿no? Nos falta ver que el límite de la sucesión de las integrales se queda por debajo de la función f, pero eso es muy sencillo, ¿no? ¿Por qué es muy sencillo? Pues como la sucesión es monótona, o sea, como f de n es menor o igual que f más 1, pues entonces nosotros ya probamos que la integral también es monótona. Esto quiere decir que la integral sobre el conjunto x de la función fn respecto a la medida mu se queda acotada por la integral sobre x de la n más unésima función respecto a la misma medida mu, ¿no? Por otro lado, pues por la definición de la f, esta se queda por arriba de cualquier fn, ¿no? Pues es el límite de una función, de una sucesión monótona, dijimos que concuerda con el supremo, entonces pues el supremo es mayor o igual que cualquiera de los elementos que acota. Entonces esto nos dice que la integral en x de fn respecto a la medida
se queda siempre por debajo de esta integral que ya probamos que existe respecto a mu. Y entonces, pues este de aquí no depende de la n, y entonces pues le sacamos el límite del lado izquierdo. Y acá pues no afecta en nada. Pero es la otra desigualdad que queríamos. Entonces, como ven, de un lado básicamente es la monotonía de la integral, y del otro lado es que la integral se porta como medida en su dominio, ¿no? Eso nos ayudó mucho. Y nada más, ojo, ¿no? El alfa que tomamos entre 0 y 1 es para manipular vilmente. Por eso le hicimos correr después a 1, ¿no? Y pues ya este es el teorema de convergencia monótona de Lebesgue. Como diría los personajes famosos, es un nombre de esos de ulala, señor francés, ¿no? Entonces, estudienlo por favor.